Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Hermanos, yo quiero contarles que yo trabajo cuidando una persona adulto mayor y es así como esta persona pues estaba expuesta a alguien que posiblemente tenía el virus y esta persona empezó a presentar síntomas del COVID-19 y por su edad, él tiene 91 años, fue llevado a emergencia. Y después que lo atendieron, le hicieron el examen del coronavirus y salió positivo. Es así como me notificaron a mí que yo estaba expuesta a alguien que salió positivo. Así como yo empecé también a sentir estos síntomas, fueron leves. Nunca tuve miedo, nunca sentí temor en mi corazón, porque yo sabía que Dios me guardaba, que Dios estaba conmigo y que Él me iba a proteger, que Él no permitiría que nada me pasara a mí. Y es así como días después mi esposo empezó a presentar síntomas también del coronavirus, pero muy fuertes, fiebre muy alta, dolor de cabeza. Él me decía que el dolor de cabeza que él tenía nunca lo había sentido así, que era muy fuerte, dolor en sus huesos, debilidad. Él no era capaz de levantarse de la cama. Y le empezamos a orar al Señor que por favor Él no permitiera que mi esposo tuviera este virus y si lo permitía, que lo sanara, que Él tuviera misericordia, que nosotros ya habíamos escuchado muchos testimonios de cómo Él se estaba manifestando en medio de sus hijos y que confiábamos en Él, que sabíamos que Él iba a hacer la obra. Y es así como mi esposo se fue agravando hasta el momento que él decidió ir por emergencia, porque sentía que ya le estaba faltando el aire. Cuando él llegó a emergencias no lo quisieron atender, porque decían que había mucha gente allá adentro que estaba muriendo con este virus y que pues si él no lo tenía podía ser contagiado. Pero que él regresara a casa, le dieron instrucciones de qué hacer cuando a él le faltara el oxígeno. Y fue así como mi esposo regresó. Al día siguiente, él estaba orándole al Señor y él dice que él siente que él se quedó dormido. Un momento, él no sabe si fue un sueño, fue una visión, y él veía como un rayo del cielo dorado caía sobre su espalda y se derramaba por todo su cuerpo. Hermanos, fue sorprendente porque cuando él se despertó, era como que si él no hubiera tenido ningún síntoma. Yo le preguntaba que cómo él se sentía, me decía que él estaba muy bien, que él estaba muy bien, que Dios lo había sanado. Me contó esta experiencia hermosa. Le dimos la gloria a nuestro Dios. Sabíamos que él había hecho un milagro en él, porque él tenía energía, se levantó a jugar con los niños. Él estaba como si nada le hubiera pasado. Tenía un poco de tos, pero pues para los síntomas que él estaba teniendo, él no lo tenía ya. Sabíamos que esto era un milagro muy grande que Dios había hecho en nuestras vidas. Y después de esto, nosotros nos fuimos a hacer la prueba porque queríamos, pues, a mi esposo tenía que regresar a trabajar, pero no podía regresar si él no tenía este examen negativo. Es así como nos hicimos la prueba mi esposo y yo, y para la misericordia de Dios, Él es un Dios muy grande y muy poderoso. Mi examen salió negativo, Dios me guardó, Dios me protegió, Dios me sanó. Pero mi esposo, él salió positivo a este virus. Nosotros sabíamos que Dios lo había sanado a él. Fue así como unos días después de que nos hicimos este examen, le llamó una persona del departamento de salud del pueblo donde nosotros vivimos, porque su caso fue reportado a este departamento. Preguntarle que cómo él seguía con los síntomas, ya que su caso había salido positivo. Dijo que él estaba muy bien, que él no sentía nada, que Dios lo había sanado, le pudo compartir, decir a esta persona que él creía en Dios y que Dios lo había sanado, que le había hecho un milagro en él. Esta persona dijo que era increíble, que realmente era un milagro de Dios, porque ella tenía muchos casos en el pueblo y que estas personas estaban realmente en una situación muy difícil, los que tenían este virus, y que era sorprendente que él estando aquí en casa, conmigo, con mis hijos, ninguno de ellos estuviera contagiado, porque pues hemos estado compartiendo todos juntos. Y yo quiero testificar
para darle la gloria, la honra a mi Padre Celestial. También quiero contarles, hermanos, que todos esos testimonios que hemos estado escuchando de cómo Dios se ha estado manifestando, cómo Dios les da dineros, cómo Dios les provee todo, que nada les falta. Eso es cierto, hermanos, todo esto es muy cierto porque yo lo estoy viviendo. Yo escuchaba estos testimonios y decía, gloria a Dios, porque yo sé que eso es así. Pero también lo estoy viviendo, hermanos, y aún más, con más firmeza puedo decir que esto es cierto porque Dios no nos ha faltado con nada. Llevamos 3 semanas con mi esposo que no estamos trabajando y realmente es algo sorprendente la forma como Dios nos sobreabunda. Tenemos más dinero de cuando teníamos cuando estábamos trabajando. Es algo muy grande, muy glorioso, de ver la misericordia de Dios, del poder, de cómo su amor es infinito, su bondad es muy grande. Yo quiero testificar todo esto para darle la gloria, la honra a mi Padre Celestial. Quiero testificar para honrar y glorificar el nombre de Dios, que hace 3 semanas mi hermana de sangre, mi sobrino y mi sobrina, ellos comenzaron a sentirse enfermos y a tener los síntomas del virus. Fueron y se realizaron las pruebas y dieron positivo para el COVID-19. Fue así como yo comencé a clamarle a Dios y a pedirle a Dios por ellos, para que les guardara la vida, para que no permitiera que aquellos síntomas fueran graves, sino que fueran unos síntomas leves y que tuviera misericordia de ellos y que los ayudara y que no los dejara solos. Y fue así como mi sobrino y mi sobrina, ellos los síntomas les dieron como una gripa leve. Y mi hermana sí fue la que sintió los síntomas más fuertes porque sintió una fiebre muy alta, sintió mucho desaliento en su cuerpo, no tenía deseos de comer, no se podía parar de la cama porque se sentía muy débil, duró una semana en cama. Y fue así como ella en su momento que sentía tanta debilidad y se sentía tan mal, ella una noche se sintió tan enferma que ella sentía que se iba a morir y no podían ir a los hospitales porque estaban colapsados. Y lo único que ella pudo hacer y que ella pensó en hacer fue en orarle a Dios y en clamarle a Dios en que tuviera misericordia de la vida de ella, que le diera una oportunidad y que ella tenía una niña que tenía que terminar de criar. Y fue así como ella le clamó a Dios y al otro día mi hermana se sentía mucho mejor de salud y su salud fue mejorando poco a poco y testifico que Dios en su bondad escuchó la oración de mi hermana y le ayudó, le guardó la vida. También escuchó mi oración, mi clamor y también testifico que fue una promesa de Dios porque Dios me decía en profecías pasadas que cuando yo quisiera ayudar a mis familiares, cuando yo me preocupara por ellos y me sintiera impotente de poderlos ayudar, que le orara a Él por ellos, que Él iba a escuchar mi oración y que esa iba a ser la forma como yo los iba a ayudar, orándole a Dios por ellos y que Él me iba a escuchar y los iba a bendecir y los iba a ayudar. Y es así como hoy veo esa promesa cumplida de Dios y testifico que Dios le ha dado una oportunidad a mi hermana y a mis sobrinos. También quiero testificar para honrar y glorificar el nombre de Dios, que Dios en su infinita bondad y misericordia, a través de la hermana María Luisa, cuando escuchábamos las enseñanzas en la oración, que Dios prometió que iba a poner ayudadores, que iba a dar dineros, que iba a dar los alimentos. Testifico que Dios nos ha ayudado porque a un sobrino mío le llegó un dinero extra y fue así como mi sobrino le pidió a Dios y le dijo a Dios que le ayudara a distribuir ese dinero entre los familiares que más lo necesitaban, pero que él no sabía quién. Y fue así como mi sobrino al otro día se despertó y se despertó pensando en mí, que yo era la persona que necesitaba ese dinero. Y fue así como él me escribió y me dijo, tía, le voy a regalar un dinero y es para que compre comida, para que esté bien usted y su familia, para que no tengan de qué preocuparse. Y es así como yo le doy la gloria y la honra a Dios porque
a nosotros ya se nos estaba acabando el dinero para la alimentación y fue así como Dios escuchó mi oración y es así como Dios cumplió sus promesas y aquel familiar Dios le puso el sentir y el deseo en el corazón de que me enviara ese dinero. Y también testifico que Dios ha puesto a familiares como ayudadores, nos han regalado dinero para nuestras obligaciones, nos han dado comida. A mi niño no le han faltado sus frutas, sus verduras, todo lo que a él le gusta lo ha tenido. También testifico que yo cuando fui a comprar las verduras y las frutas, yo tenía el dinero presupuestado exactamente para las cosas. Y fue así como al otro día, para sorpresa mía, Dios me sorprende y a la puerta de mi casa me llegan unas verduras y me llegan unas frutas. Fueron precisamente las que yo había anhelado el día anterior comer, que era la piña, la papaya y el mango. Y testifico porque Dios en su bondad, en su misericordia, me cumplió ese anhelo que yo tenía en mi ser. Testifico que Dios no nos ha dejado solos, Dios nos ha ayudado, a pesar de que nosotros estamos desempleados y tenemos una microempresa y las ventas no han sido las mismas, se redujeron en un buen porcentaje. Dios no nos ha dejado solos y nos ha ayudado a suplir las necesidades de nuestro hogar. Todo lo testifico para honrar y glorificar el nombre de Dios. Testifico para engrandecer el nombre del Señor, que mis papás en el sector donde viven tenían ya casi 2 meses sin el suministro del agua, porque la verdad en Venezuela los servicios básicos en este momento están bastante complicados, por lo que mi papá se veía en la obligación de tener que salir cada 2 o 3 días a buscar agua a un sitio cercano, pero era muy poca la cantidad y no era suficiente para ellos. Yo, hermano, preocupada, les ponía todo esto al Señor en mis oraciones. Primeramente le agradecía por todo lo que Él nos ha provisto, porque en medio de lo que estamos viviendo todos en el mundo, tanto a mis papás en Venezuela como a mí acá, no nos ha faltado absolutamente nada y todo ha sido gracias a Él. Pero yo, hermano, sí les recordaba al Señor y les decía que mis papás eran personas mayores, que tienen ya enfermedades preexistentes y por lo tanto entraban en la población de riesgo y que al tener ellos que salir constantemente a causa de este motivo se exponían muchísimo más al virus, además de no poder mantener totalmente limpio el espacio como lo amerita en estos momentos. Todo esto, hermano, yo se lo recordaba y se lo pedía al Señor constantemente en mis oraciones. Y es así, hermanos, como el día de ayer mi mamá está, escucha que está llegando agua al tanque subterráneo y le avisa a los vecinos más cercanos para que ellos estén pendientes. Resulta ser, hermano, que en el sector completo a muy pocas casas le llegó el agua y en toda la manzana donde viven mis papás solo llegó el agua a nuestra casa. Y es así como el Señor permitió que se llenaran casi por completo los 2 tanques. Todo esto lo testifico con mucho gozo, hermanos, porque el Señor está atento a todas nuestras oraciones y veo cómo cumple su promesa, donde nos decía a través de la hermana María Luisa que no nos preocupáramos porque no nos iba a faltar absolutamente nada y toda la honra y la gloria sea para mi Padre Celestial.